Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de PHP. Mi nombre es Jesús Becerril Gutiérrez y en esta ocasión vamos a ver un tema nuevo que son clases y objetos. Espero les guste. Antes de iniciar les recuerdo las formas de contactarnos, que es el Twitter, el Facebook, el correo o una página beta que estamos creando, que es www.sprogramacion.xyz. Muy bien, sé que la última vez nos quedamos con la parte de introducción de archivos, pero se me han ocurrido algunos ejercicios y para estos necesitamos lo que son clases y objetos. Entonces primero voy a abarcar este tema y ya después vamos a continuar con la parte de archivos. Entonces, tenemos las clases y los objetos. Hasta ahora, en los tutoriales anteriores, solamente habíamos programado haciendo una función detrás de otra y por último las mandábamos a llamar al final o al inicio de nuestro programa con las funciones que necesitábamos. Este tipo de programación de ir dividiendo un problema en funciones cada vez más pequeñas es la programación estructurada. Es un elemento o un paradigma de programación el cual cuenta o que se puede programar en C, se puede programar en PHP, en Python y algunos otros lenguajes. El día de hoy lo que vamos a hacer es ver la programación orientada a objetos. Es un paradigma que surgió después y que lo implementan lenguajes tales como C++, como Java y como en este momento veremos PHP a partir de su versión 5 ya lo empieza a implementar. Para esto lo primero que vamos a hacer es ver que nuestra versión de PHP soporte este paradigma. Como les dije, empieza a partir de la versión 5. Entonces, ¿cómo vemos nuestra versión? Podemos escribir simplemente que imprima PHP info. Es una función ya propia de PHP que nos va a decir la información de nuestro sistema instalado. Entonces, si yo actualizo, por ejemplo, a mí me aparece que la versión de PHP es la 5.6.3. Por lo tanto, las clases y objetos van a ser permitidas. Recordemos también que por este momento PHP está en su versión 7 actualmente. Así que sí, yo también estoy un poco desactualizado en cuanto a la instalación de mi PHP. Pero sin embargo, esta versión 5.6 nos va a servir para este tutorial. Ahora, tenemos en este paradigma las clases y los objetos. ¿Qué son las clases? Las clases van a ser los moldes en donde nosotros vamos a definir las características que van a tener todas nuestras entidades u objetos. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo que he dado en el curso de Python y Java es que ustedes pueden ver las clases, por ejemplo, con una gelatina. Ustedes van a tener lo que es un molde. Ese molde puede ser su clase. Va a definir que las gelatinas van a tener un cierto tamaño. Va a definir que las gelatinas van a tener una cierta forma. Puede ser en círculo, cuadrado o en forma de flor, por ejemplo. Y ahí ese molde va a definir cómo van a ir saliendo cada una de las gelatinas hechas. Sin embargo, al momento de crear las gelatinas, quien va a definir a lo mejor su color y su forma son cada una de ellas. Sin embargo, el molde general es el que define qué tamaño y qué forma van a tener. Entonces, las clases van a ser los moldes, las características generales que nosotros le vamos a dar a las cosas. Y ya cada característica o cada cosa personal la van a tener los objetos. Los objetos ya son las entidades que nosotros podemos ver que tengan atributos y métodos, que son características y comportamientos. Por ejemplo, imaginemos que una clase es un molde de una persona. Cada persona individual como nosotros, como ustedes que están viendo este video, ya sería un objeto. Tenemos un color de ojos definido, un color de cabello, una estatura. A pesar de que venimos de un mismo molde persona, que está constituido a lo mejor por un corazón, por pulmones, por un cuerpo,
cada persona es individual en cuanto a sus características. Entonces, eso viene a ser la diferencia entre clases y objetos. Nosotros, el día de hoy, vamos a hacerlo mediante una clase automóvil. Entonces, lo primero, ¿cómo declaramos las clases en PHP? Vamos a colocar la palabra class con doble S, seguida del nombre de nuestra clase. En mi caso, mi clase se va a llamar automóvil. Importante, por estándar las clases se ponen con mayúscula. Entonces, ponemos clase automóvil, la primera con mayúscula, y nuestras llaves. Dentro de la clase vamos a definir todas las propiedades que van a tener en común los objetos que vayamos a crear a partir de ella. ¿Cuál es la condición? Estos atributos pueden ser de varios tipos en cuanto a la privacidad. Por ejemplo, los más generales es el público y el privado. Vamos a explicar un poco la diferencia entre ellos. Imaginemos que en lugar de un automóvil queremos crear un objeto de clase celular. Tenemos cosas públicas que cualquier usuario puede ver, como es el color del celular, el tamaño, la marca. Y a su vez tenemos cosas privadas que únicamente le pertenecen al celular y que no se pueden ver a simple vista, como es por ejemplo la carga de la pila, la marca del procesador que tiene internamente, la versión del chip que tiene adentro, cosas de ese tipo que son solamente privadas y que cuesta acceder a ellas o que a simple vista no se pueden ver, se dice que se van a declarar de forma privada. Entonces todas las cosas que nosotros podemos ver normalmente las vamos a declarar como públicas y todas las cosas especializadas que no se pueden ver las vamos a declarar como privadas. Para este ejemplo yo voy a declarar cosas públicas de mi carro y para eso ocupamos la palabra public. Yo voy a poner por ejemplo public, el número de llantas, voy a poner public, el color de mi carro, voy a poner public el tamaño del carro y public la marca de mi carro. Entonces estamos declarando 4 variables públicas, 4 atributos públicos que van a poder accederse a través de toda la clase, por lo mismo de que los estamos declarando como públicos y que incluso se pueden acceder desde otras clases por la misma libertad que le estamos dando en esta parte de aquí. Ahora, cuando ustedes creen objetos, al momento de crearlos se manda a llamar un método especial, el cual no regresa ningún parámetro. Este método especial se le llama constructor. El constructor, como ya lo acabo de mencionar, es un método especial que nos va a servir para inicializar los objetos, para darles valor de inicio al momento de crearse. ¿Cómo hacemos un constructor en PHP? Ponemos function y lo que nos pide especial PHP para esto es que coloquemos 2 guiones bajos seguido de la palabra construct. Si nosotros declaramos una función con 2 guiones bajos seguidos de la palabra construct, PHP automáticamente sabe que este va a ser el constructor para nuestros objetos de la clase automóvil. Y entonces le voy a decir que va a recibir NL, que va a ser número de llantas, una variable C que va a ser para el color, una variable T que va a ser para el tamaño, y para poner el ejemplo voy a poner una que se llame igual a la de nuestra clase. Y aquí vamos a asignar los valores que nos acaban de llegar a las variables de nuestra clase. ¿Cómo hacemos esto? Muy bien, si yo quisiera acceder a una variable de aquí, por ejemplo NL, lo podemos hacer de forma normal, como hasta ahora hemos accedido. Por ejemplo, yo le quiero cambiar el valor a 0. Pero, ¿qué pasa si yo quiero cambiarle el valor a número de llantas? Si yo, por ejemplo, pusiera esto así,
PHP me va a detectar que este número de llantas es otra variable diferente a la que yo tengo en la parte de arriba. Va a pensar que esta es una variable local que estamos creando. Cuando nosotros usamos clases, hay que usar una palabra para decirle a PHP que estamos trabajando con los atributos propios de la clase. Esa palabra se llama this. This va a empezar con el signo de pesos y va a hacer referencia a que vamos a estar trabajando con los atributos de esta clase. Entonces, por ejemplo, si yo quiero asignar la variable NL al número de llantas que tengo en la parte superior, vamos a poner this, una flecha que está constituida por el guión y el mayor que, y pongo número de llantas va a ser igual a NL. Como NL es declarada dentro del método y no es un atributo, no necesita el this. Número de llantas sí. Otra cosa que puede notar es que si se dan cuenta, número de llantas ya no lleva el signo de pesos. Al momento de que nosotros usamos this, el signo de pesos aquí se omite automáticamente. Entonces vamos a hacer lo mismo con las otras. Yo digo this color va a ser igual a la variable c que me manda el usuario. This tamaño va a ser igual a la t que nos manda el usuario. Y aquí, para diferenciar entre una variable que se llama igual nos sirve this. Si yo pongo this marca, estoy haciendo referencia a la marca que está en la parte superior como un atributo. Y si yo pongo marca solamente, estoy haciendo referencia a la variable que me está llegando por parámetro, la variable que está de forma local únicamente. Entonces con esto ya creamos un constructor que va a inicializar mi objeto. Voy a bajar un poco. Y voy a crear una función imprimir que me imprima los datos que ya tenía anteriormente. Otra cosa importante, cuando nosotros programamos de forma estructurada, decimos que son funciones. Cuando nosotros programamos orientado a objetos, estos se convierten en métodos. Decimos que una clase tiene atributos, que son las variables globales, y métodos, que son igual a las funciones que veníamos trabajando en programación estructurada. Espero eso esté claro. Ahora sí, vamos a imprimir y decimos hecho. Primero voy a colocar la marca, que va a ser marca, dos puntos, y imprimo la marca. Hecho el número de llantas. Aquí me faltó el BR para que vaya dejando un salto de línea. Ahora sí. Número de llantas. Y que imprima this, número de llantas. Después el tamaño. Y que imprima this, tamaño. Y por último que nos imprima el color del auto. Pongo this color. Bueno, por si quiero imprimir otro objeto, mejor de una vez voy a colocar un salto de línea. Entonces ya creamos nuestro método que imprime la información del carro, y con eso en esta parte de abajo terminaríamos nuestra clase. Fin de la clase. Ya tenemos la clase, ya tenemos el molde que va a definir a todos los objetos que se creen a partir de él. Ahora cada objeto va a ser único. Vamos a ver cómo funciona esto. Yo voy a crear un objeto. Un objeto se crea similar a una variable. Lleva el signo de pesos, el nombre que ustedes gusten. Yo le voy a poner obj1 como objeto 1.
¿Y cómo lo creamos? Le digo que va a ser igual a un nuevo automóvil, que es el nombre que le pusimos a la clase. ¿Cuál es la condición? Que lleva paréntesis y entre los paréntesis mandamos los parámetros que necesita nuestro constructor, que es el número de llantas, el color, el tamaño y la marca. Entonces, número de llantas, se me ocurre que va a tener 4. Perdón, creo que no se veía. El color, un carro azul. El tamaño, un carro chico. Sí, soy un poco malo para los carros, pero es con fin de ejemplificarlo. Y la marca, un Jetta. Ya creé mi objeto. Como yo creé mi objeto, ahora automáticamente este objeto tiene la posibilidad de mandar a llamar a los métodos que son propios de él, los métodos que definimos en su clase. Entonces, con la flecha, nosotros podemos indicar que se va a imprimir los datos de ese automóvil. ¿Qué es lo que va a hacer? Que va a mandar a llamar automáticamente al método imprimir que está dentro de la clase. Pero la va a mandar a imprimir con los atributos propios de este objeto. Si nosotros acá abajo dejamos un espacio y creo un nuevo automóvil, OBJ2, ahora va a ser un rojo, un grande y que sea un carro grande, un carro grande, un carro grande, un Explorer o algo así, el carro que ustedes gusten. Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo algo similar, pero como cada uno es un objeto diferente o un objeto propio, cada uno va a imprimir sus características que le dijimos a ellos, porque cada objeto tiene sus propios valores, a pesar de que ambos son creados a partir de la misma clase. Vamos a ver el resultado. Ejecuto y ya me dice: el primer objeto que tú mandaste imprimir es el Jetta, que tiene 4 llantas, que es de tamaño chico y que es color azul. El segundo objeto que tú mandaste imprimir es un Explorer, tiene 4 llantas, es grande y es color rojo. Entonces, cada uno de estos objetos que nosotros creamos es independiente del otro. No tuvo nada o ningún conflicto al momento de crearse a partir de la misma clase. Nosotros tenemos un solo molde y a partir de ahí podemos crear n cantidad de objetos. Todos los objetos que ustedes gusten se pueden ir creando ya con esta clase automóvil. Si se dan cuenta, solamente declaramos una vez los atributos y los métodos y ya después únicamente mandamos a llamar lo que necesitemos, que sería el constructor, la creación del objeto y la llamada del método de imprimir. Entonces, a grandes rasgos, esta es la forma de crear clases y objetos dentro de PHP. Y a manera de introducción, esto sería una pequeña una pequeña introducción sobre la parte de la programación orientada a objetos. Si se dan cuenta, sí es un poco diferente a lo que hemos estado manejando que la programación estructurada, pero tampoco es muy difícil e incluso se adapta más a lo que es el mundo real. De eso se trata la programación orientada a objetos, transformar cosas del mundo real a código mediante objetos que interactúan entre sí. Por ejemplo, les decía, los atributos véanlo como nuestras características. Una clase de tipo persona en sus atributos tendría color de ojos, tamaño, color de cabello, a lo mejor peso, y a partir de ahí se pueden crear n cantidad de personas con valores diferentes. Los métodos, en cambio, serían todos nuestros comportamientos, todas las funciones que nosotros podemos hacer. Una función para respirar, una función para caminar, una función para escribir, una función para programar.
Y se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es transformar un objeto del mundo real a código. De eso se trata la programación orientada a objetos. Yo espero les haya gustado. Cualquier comentario es bien recibido. Y vamos a estar trabajando ya más ejercicios de clases y objetos. Y vamos a estarlos implementando con lo que llevamos de archivos. Van a salir varios ejercicios muy interesantes que yo espero que les vayan gustando. Entonces hasta aquí dejamos el tutorial de hoy. Mi nombre es Jesús Becerril Gutiérrez y espero les haya gustado explorar este nuevo paradigma orientado a objetos en PHP.